tardes, hermanos, hermanas, santitos y santitas. Hoy es un día muy especial. Hoy la Iglesia Romana celebra la festividad de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima es una advocación, una de las pocas aprobadas por la Iglesia, aprobadas porque hay un montón de conceptos que de una u otra forma han ayudado a que esta aprobación sea válida. ¿Cuáles conceptos? No es precisamente el hecho de que haya una aparición, que porque esté la aparición es válida o porque ya sea la Virgen María tienen que aprobarlo todo. La Iglesia Romana siempre ha sido respetable, muy conservadora, muy precisa y también muy exigente en las aprobaciones de las apariciones. La primera aparición que fue aprobada y muy importante también fue Lourdes. Lourdes fue una de las primeras, no conciso ahorita si fue la primera, que la Iglesia Romana aprueba, pero aprueba porque los signos, los testimonios o las situaciones que esto conlleva eran muy importantes para su aprobación. Luego viene en mayo de 1917 las apariciones que suceden en la Cova de Iria, en Portugal, donde vamos a conocer que hay elementos o apariciones relevantes, cosa que no era normal que en aquel momento sucediera, y esas relevancias o esas situaciones llevaban a que la Iglesia, por medio de estudios y situaciones que existían, empezara a investigar todo lo que correspondía con las apariciones, la validez que éstas pudieran haber tenido y la exigencia que la curia romana en aquellos momentos pudo haber aceptado. Sí quiero que quede claro antes de hablar de Fátima, y es que la Iglesia Romana es la única iglesia en el mundo que tiene la potestad propia, porque se la ha delegado, de la aprobación de apariciones, milagros, etc. Este celo que la Iglesia Romana tiene, pues es admirable y es para mí personalmente uno de los respetos que la Iglesia Romana tiene, y es que no es charlatana, no es que aprueba todo lo que quiera, no es que todo lo que llamemos aparición sea aparición, porque hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque, bueno, veamos un momentito Costa Rica. Costa Rica, nosotros, por ejemplo, aquí en Heredia, hace muchos años, estando yo muy joven, hubo una gente que decía que se aparecía la Virgen de Merced en Norte de Heredia, en un árbol. Entonces, eso atrajo un montón de gente y un montón de situaciones que llegaron a investigar, pues que aquello no era tan real como se decía. Luego, en Grecia, también, allá en San Isidro de Grecia, si no me equivoco, también habían unas apariciones. Ahí sí puedo dar testimonio que estuve por ahí, habían cosas muy interesantes, pero la iglesia en su celo pastoral, en su celo en todo sentido, ¿verdad? Hay cosas que la iglesia pues se mantenía al margen. ¿Al margen de qué? Bueno, las apariciones marianas o las apariciones en todo el contexto de la palabra tienen que tener fundamentos, y los fundamentos son los que nosotros vamos a aprender, porque entonces cuando algo no tiene fundamento y la iglesia lo aprueba, se llama dogma, es algo que hay que creer porque no queda de otra. Pero cuando algo tiene un fundamento, ese fundamento es el que nosotros tenemos que aprender, que la iglesia en el celo que ella maneja, pues no es cualquier cosa lo que aprueba, lo que acepta. Por eso es tan importante el respeto que tiene hoy, especialmente al recordar la aparición de Fátima en 1917 y cómo la iglesia aprueba este milagro. Hubieron muchas cosas que llevaron a que este milagro o que estas apariciones tuvieran lugar. Uno de ellos, que vamos a ver ahora, es que no solamente se aparece una vez, varias veces. Cada vez tenía un mensaje o una disposición diferente. Se le aparece a 3 humildes pastorcitos que, según la historia que nos vamos a leer ahora, estaban cuidando un lugar o cuidando también ovejitas. Entonces, bueno, aquí habla de un contexto grandísimo con respecto a Fátima. Es una vocación que indudablemente por la aparición de la Virgen María trae todo esto a colación, y por eso es que la iglesia toma esta aparición como algo muy importante. Sí quiero contarles algo también bonito, que es que vamos a hablar de la aparición de Fátima, por hoy ser 13 de mayo, cumpliéndose ya 103 años de la aparición, porque en el año 2017 el Papa Francisco precisamente visita Fátima, y en esta visita a Fátima pues celebraron esos 100 años
de la aparición de Fátima. Interesante porque el Señor nos permitió estar precisamente en 1917 por Europa. No estuvimos en Fátima, verdaderamente estuvimos en Lourdes. Y pues fue interesante. Dos compañeritas o más, Roxana y su hermana Zulema, pues anduvieron en la celebración y ahí nos contaron cosas maravillosas de lo que fue la aparición de Fátima. Entre eso también hoy, aparte de que ya nos hizo este altar tan lindo que lo vamos a tener para estos días y especialmente para la misa mariana que tenemos el domingo, me acompaña una imagen muy bella que me regaló mi amiga Ruth Solano. Me regala esta imagen de la Virgen con los pastorcitos, traída precisamente de Fátima, y por ahí había unas cositas muy lindas que me trajo algunos amigos y amigas que habían viajado también. Karina y José también de Meserville me trajeron unos recuerditos muy lindos y algunas cositas bonitas que nos trajeron de Fátima, para recordar los 100 años de la aparición y recordar también esta vocación mariana tan importante que sucede en 1917 en Portugal. Me voy a basar especialmente ahorita, antes de la historia, a quién es María, quién es esa madre, quién es esa mujer escogida. Primero vamos a irnos al Antiguo Testamento con el profeta Isaías, cuando habla de que y un niño nacerá de mujer virgen. Ya desde ese momento Isaías estaba contándonos la historia del nacimiento de aquel niño que iba a cambiar la historia, ese niño que se iba a conocer como el Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Ya Isaías hablaba de aquella mujer joven, virgen, que iba a traer en su vientre al Salvador del mundo. Han habido muchos profetas en el Antiguo Testamento y por consiguiente en el Nuevo Testamento. Lo que sí tenemos que saber es que María no fue cualquier mujer ni cualquier persona, porque también tiene su respeto y tiene su posición. No una posición de aparición dentro de la iglesia, no. La posición de María dentro de la historia de salvación es muy importante. Nosotros no podemos quitar a María o la persona de María o la imagen de María como mujer de la historia nuestra cristiana de salvación. Si Dios hubiera querido, Él hubiera mandado a Jesús, como cualquiera de los profetas, ya lo hubiera mandado grande, ya le hubiera dado una misión diferente, o por Dios ser Dios, hubiera mandado a Jesús que naciera de otra manera, de otra forma. Pero vean ustedes, santitos y santitas, qué interesante que Dios quiso que Jesús naciera como cualquier mortal, como ustedes y como yo. Naciera de una mujer, claro, no cualquiera, una mujer escogida. Naciera, empezando por el texto bíblico de Lucas, por obra y gracia. La obra es lo que se realiza, la gracia es lo que se alcanza. Y eso es lo que nosotros a veces como creyentes tenemos que aprender a discernir. No era María porque le cayó bien a Dios y la escogió, no. Hay una cosa muy importante que vamos a ver en este Evangelio 2 de Lucas, donde Gabriel, el arcángel, habla con María y le dice: María ha sido escogida de parte de Dios. Escogida. Dios en el Antiguo Testamento escogía a hombres y a algunas mujeres como profetas, pero los escogía entre los profetas que conocemos como mayores y profetas que conocemos como menores. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, son profetas mayores porque Dios los escoge y Dios habla por medio de ellos. O sea, Dios le habla a ellos, ellos escriben y lo que ellos hablan es el oráculo del Señor. O sea, Dios mismo habla, oráculo, Dios mismo habla. Los profetas menores son aquellos que por sueños, por revelaciones o por algún signo escriben lo que vieron. Por ejemplo, José, el de los sueños, es un profeta menor, pero es un profeta menor que vamos a descubrirlo en que sus sueños tenían toda una interpretación y aquellos sueños se complementaban no solamente en una visión, sino en una realidad muy cercana a lo que sabemos de los sueños de José. Y de ahí todos los profetas menores que vamos a conocer, que tuvieron de parte de Dios un algo, un signo, una posición, lo que ustedes quieran llamarle. Ahora bien, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Especialmente vamos a agarrar el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 1 nos habla una secuencia completa de todo lo que es el nacimiento. Pero no precisamente de Jesús, nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, nos habla del nacimiento de Zacarías, de Zacarías como padre, porque nos habla del nacimiento del hijo de Zacarías y Sara, dos ancianos respetables en este inicio del Nuevo Testamento. Dice la palabra que entonces el ángel Gabriel se comunica con Zacarías y le da un aviso de parte del cielo, que iba a ser padre de una criatura.
Zacarías, como sacerdote del templo, primero lo cree, pero también hay algo importante en esta acción. Él no cree lo que el ángel está diciendo. ¿Cómo va él, siendo anciano, o su esposa, siendo mayor, Isabel, a tener un hijo? ¿Qué sucede con el asunto? Bueno, al no creer, Dios le da una prueba a Zacarías. ¿Cuál es la prueba? Lo deja mudo. Porque a veces nosotros también, como Zacarías, viene alguna bendición de parte de Dios y no la creemos. Dios tiene cosas muy grandes para nosotros y no nos creemos dignos. Dios tiene algo grande para nosotros y a veces nuestra duda, nuestras insinuaciones, preocupaciones, lo que sea que llamemos, nos aparta de recibir de Dios toda clase de bendición. ¿Por qué? Porque como Zacarías no creemos, no nos sentimos dignos, creemos que eso no es para nosotros. Entonces, ¿qué sucede, santitos y santitas? Seguimos con la historia de salvación. Viene el aviso del ángel Gabriel a Zacarías. No cree Zacarías, se queda mudo. Viene ahora algo importante, que es Isabel. Isabel, entonces, trae en su vientre a el que vamos a conocer como Juan el Bautista. Pero vea algo importante que vamos a rescatar, y es que en este mismo tiempo, en este mismo proceso, solo que en el capítulo ya 2 de Lucas, nos habla un Gabriel que aparece a María. ¿Cómo la saluda? Nosotros los ticos le diríamos pura vida, ¿verdad? Pero ¿cómo le saluda Gabriel a María? Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En la historia de la salvación, especialmente en el Antiguo Testamento, no hay un saludo tan perfecto como este que Gabriel hoy le saluda a María. La saludación, el saludo importante, alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Por más que nosotros queramos alcanzar la santidad o por más que nosotros luchemos por la santidad, vean que hay algo importante que tenemos que llenarnos todos los días y es de gracia. Nosotros tenemos que agradar a Dios, tenemos que hacer las cosas que a Dios le agrada. Ustedes y yo, como hablábamos ayer en la charla, podemos fallar, todo ser humano falla. Y aún así, en nuestro fallo, buscamos la manera de agradar a Dios. En la medida que ya ustedes y yo no agrademos a Dios, ¿qué proyecto tendría nuestra vida si no luchamos por agradar a Dios? Algo también importante que vamos a aprender. Estaba llena de gracia. Esa llena de gracia. ¿Cómo alcanzamos la gracia? Bueno, cuando trabajamos en nuestra salvación, en nuestra santidad, en las cosas que queremos hacer bien. ¿Cómo alcanzamos la gracia? En mi relación personal con Dios. ¿Cómo está mi relación personal con Dios? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo está mi vida cerca de Dios? Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Para acercarnos a Dios tenemos que alcanzar la gracia por medio de la oración, por medio de la meditación y por medio de nuestras obras de caridad, nuestras obras importantes que también agradan a Dios. Por medio de nuestros corazones agradamos a Dios. Pero agradamos a Dios cuando en mi corazón no hay rencor, ni resentimiento, ni odio, ni difamación, ni el montón de cosas que también hemos aprendido durante todo este proceso en que estamos por este medio en estas formaciones. Santitos y santitas, Gabriel reconoce en María que ha alcanzado gracia delante de Dios. Y lo más bello, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, porque aunque hayan habido profetas antes de Cristo y profetas después de Cristo, nadie fue llamado bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo, María? Ahora habla María al ángel. Si no conozco varón. Y entonces viene la frase más grande de Gabriel hacia María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Y viene la frase que hoy ustedes y yo nos vamos a enamorar. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué no hay nada imposible? Porque entonces Gabriel le cuenta, que es lo que yo siempre he dicho, que le chismea si no sabía. Mira a tu pariente Isabel, la que llamaban estéril, tiene 6 meses de embarazo. Ahí donde viene algo también precioso después de esta saludación, y es que María va a la casa de Isabel y le sirve como empleada, porque aparte de mayor, estaba embarazada, y era lo que llamaríamos hoy nosotros un embarazo de alto riesgo. María entonces hace o dice lo que muchos de nosotros ojalá dijéramos en nuestra vida: hágase en mí según tu palabra. El hágase, importante esta palabra, hágase,
palabra de autoridad, palabra que nos cambia totalmente el concepto de servicio. Hágase en mí según tu palabra. Si nosotros usáramos el hágase, como lo hizo María, el hágase en mí, entonces veríamos que nuestra vida, nuestra familia, nuestra vocación, a lo que hemos sido llamados, ese hágase nos motiva a hacer las cosas mejor que bien. Porque el día en que yo permito a Dios que se haga en mí, según su palabra, es cuando le permita que su plan divino, su orden divino, su proyecto divino se haga en mi vida. ¿Qué hizo María con ese hágase? Permitirle al Señor que se haga en ella las palabras de aquel que como mensajero y ser de luz llamado Gabriel, vino a decirle el plan salvífico que Dios tenía a ella, porque iba a ser el sagrario puro que iba a tener en su vientre a Jesucristo. María, primer sagrario que nosotros vamos a reconocer como la escogida, como la llamada, como especialmente la discípula más importante que Jesús tuvo. María, la que no buscó ser adorada ni venerada, buscó simplemente el servicio. He aquí la esclava del Señor. He aquí la que va a servir. He aquí la que está pronta a ayudarnos. ¿Qué es el problema que muchas veces nosotros vemos? Una cosa es venerar, que también se traduce en admirar. Uno puede venerar a una persona, admirar a una persona. Muchos veneramos a nuestras madres, otros veneran a otras cosas, ¿verdad? Pero una cosa es venerar, una cosa es admirar y otra cosa es adorar. Porque santitos y santitas no nos podemos ir a los extremos. No podemos adorar. El único que merece adoración es Dios. Y después de Dios, su Hijo Jesucristo, que merece toda honra, todo honor, toda la adoración que nosotros podamos darle. ¿Qué es lo que cambia, santitos y santitas, cuando confundimos venerar, que significa admirar, que también le podemos decir respetar, a adorar, que es totalmente diferente? Cuando nosotros vemos personas, y si alguna nos está viendo, pues ojalá que nos sirva de catequesis o de lección. Yo puedo orar frente a una imagen, pero eso no quiere decir que esté adorando la imagen. Yo puedo prender una velita aquí ante esta imagen bellísima que me regaló Ruth, de una amiga de ella que me la mandó. La puedo poner aquí, pero para velar simplemente un recuerdo o una admiración que yo pueda tener. Pero en el momento que yo me hinco ante la imagen, en el momento que yo ocupe la imagen para hacer alguna cosa, santitos, tengamos cuidado, porque hay un hilo que nos divide de la veneración a la adoración. Hay personas que hasta toman a María como el centro de un ring, ¿verdad? Entonces unos creen en María como la diosa, ¿verdad? No, María fue servidora, que no se nos quite eso de la mente. María sirvió, María se llamó esclava, María fue la que nos enseñó el hágase. No digo yo hago, dijo hágase en mí, no voy a ser yo. Vamos, para que guardemos estas palabras que son muy claves. Más adelante vamos a reconocer también en el Evangelio de Lucas, que es hermoso, el nacimiento de Jesús. María y José, su prometido, que en ese momento pues se casaba en una boda, no precisamente se casaba en un matrimonio como lo conocemos hoy en día. Se va para Belén porque José era la estirpe de David y tenían que hacer un censo que en aquel momento se llamó mundial. El censo donde José tenía que ir a censarse con su nueva esposa llamada María y esperando el tiempo del nacimiento de Jesús. A María le llegan los dolores de parto y nace en aquel pesebre, en aquel portal, en aquel lugar que no precisamente era donde pastaban los animales, como nos han dicho. No, eso trae toda una connotación muy importante que más adelante lo vamos a ver, ojalá en muy poco tiempo. Pero nace en ese lugar. Pero nace en ese lugar no porque ellos no precavieron los momentos. Iban para un censo. José era necesario censarse porque era la familia de David. Por eso también el profeta Isaías habla, ¿verdad?, de esta estirpe, de esta importancia que iba a tener Jesús, que iba a ser parte de la estirpe de David. Por eso era tan importante Jesús como persona. Pero también quiero decirles algo importante. En el Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo de Jesús, la mujer no era como muy bien vista, porque quiero decirles algo. Las mujeres también tenían estirpe, las mujeres también tenían abolengo. Lo que sucede es que por ser mujeres, cambia
tal vez el respeto o la posición que la mujer tenía en el tiempo de Jesús y ahorita hasta en el tiempo de nosotros. María, al igual que José, pertenecía también a una estirpe y espero que Telma Villalobos nos diga quién es, porque Telma se lo aprendió de memoria, una estirpe. María e Isabel, mujeres madres de hombres profetas, como fue Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús, pertenecían a la estirpe de Aarón. La estirpe de Aarón era una de las 12 tribus de Israel. Entonces, María también tenía estirpe. José venía de la estirpe de David, pero como era hombre, entonces a él le daban importancia. Pero Jesús tenía 2 estirpes, la de David, por medio de José, su padre adoptivo, y María con la estirpe de Aarón. O sea que Jesús estaba muy bien posesionado a nivel político, social o como queramos llamarle. Una vez que Jesús nace, ellos no se quedan en Belén toda la vida. Ellos se vuelven a su casa y después viene la gran historia de la persecución de Herodes, que es la primera persecución que Jesús tiene, que también nos llama poderosamente la atención, cómo vuelven a su casa y el ángel Gabriel, el de la anunciación, el mismo que anuncia, que trae mensajes, el ser de luz, le dice a José: toma al niño y a la madre, porque Herodes lo quiere matar. Santitos y santitas, es la primera vez que José empieza a tomar su rol de padre muy responsable. Muy responsable, ¿por qué? Porque ahora tiene que agarrar al niño, a su señora esposa, e irse. Ahora, la palabra nos dice que se van para Egipto, donde no tiene jurisdicción Herodes, para poder matar al niño. ¿Qué es lo que sucede, santitos y santitas, en esta parte tan bonita que estamos aprendiendo? Estamos haciendo un resumen grande de María para después entrar a Fátima. Ellos se van para Egipto, viene la muerte de los inocentes, que Herodes manda a matar a todos los menores de 2 años, y luego viene de nuevo el ángel y se le presenta a José y le dice: vuelve de nuevo a Jerusalén, porque ya ha muerto quien quería matar al niño. Aquí se cumple una promesa también muy importante, una profecía, que ellos no vuelven a Jerusalén, a Belén, sino van a Nazaret, y de ahí conoceríamos a Jesús como Jesús el Nazareno. Se vuelve a cumplir otra profecía con respecto a Jesús. Los años perdidos de Jesús, lo hablamos la otra vez que hablábamos sobre los esenios, que como todo niño en aquel momento tenía que ir a la escuela de Gamaliel, que era la escuela de los judíos, de filosofía, de conocimiento, y Jesús, por su posición como estirpe de David y como estirpe de Aarón, por la posición que sus padres tenían, tenía lo que llamaríamos nosotros hoy luz verde para poder entrar con los esenios y formarse con los esenios. No es hasta los 30 años, después de los 12 en el templo, cuando lo vemos de nuevo en la sinagoga, ahora una vez más, ya como grande, toma este pergamino donde habla el profeta Isaías y habla: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Aquí empieza la vida pública de Jesús que se convierte en el Cristo, de Jesús el que viene a predicarnos a un Dios de amor, de misericordia, a un Dios que no rechaza, que no juzga, que no condena, que no llama suya lo que no le pertenece, un Dios que es diferente al Dios que las iglesias, cualquiera que sea, nos han enseñado. Ahí empieza la vida pública de Jesús. Y luego vamos a ver en la vida pública de Jesús pocos pasajes donde Jesús se encuentra con su madre, a excepción del día de la pasión. En el día de la pasión, bueno, día decimos, ¿verdad? Pero todo fue una cronología de tiempo. Llegó a encontrarse con su madre y con las mujeres que también lo seguían. Santitos y santitas, María, después de la crucifixión, es cuando entrega a Juan, a su discípulo amado. Y es aquella frase hermosa también que está en el Evangelio de Juan: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan que desde ese momento el discípulo se la llevó para su casa. ¿Para su casa dónde? Bueno, Juan vivía en Éfeso. Entonces hoy por eso vamos a encontrar mucha historia muy bonita y muy interesante, donde dice que entonces Juan se llevó a vivir a su casa a María. ¿A dónde? A Éfeso. Por eso las personas que han tenido la oportunidad y la bendición, y esperamos pronto tenerla nosotros, de poder visitar Jerusalén, uno de los lugares lindos que vamos a visitar va a ser Éfeso, porque vamos a ir a la casa donde vivió la madre de Jesús. A esa casa donde me imagino que tiene que haber energías positivísimas y muy lindas. Primero, maternales. Una madre que sigue siendo madre de los apóstoles, que sigue siendo madre de la iglesia. La iglesia que nosotros hoy no conocemos como institución, sino la iglesia de Jesucristo. Todos los que amamos y seguimos a Jesucristo. Esa es la madre
que vivió en Éfeso, la madre que estuvo en aquel cenáculo con los discípulos cuando baja el Espíritu Santo, esa madre que sigue ahí alentando a los demás a imitar a su hijo, esa madre que también fue un apóstol, una discípula de Jesús, ese apóstol que llevó el mensaje en su testimonio de ser la madre del Salvador del mundo. ¿Qué más podemos decir de esta mujer admirable? De esta mujer admirable que hoy especialmente por la fiesta de la aparición vamos a tomarle esta importancia que tiene. María, la primer discípula, apóstol de Jesús. María, la primer testigo del plan salvífico de Dios. María, la primera que toma las riendas de decirle a Dios por medio del arcángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Una María que nos recuerda todos los días a cada uno de nosotros el hágase. Santitos y santitas, cuando ustedes y yo tengamos algo que realizar en la vida, cuando ustedes y yo tengamos algo que hacer en la vida, recordemos el hágase. Si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, este hágase es el que tenemos nosotros que utilizar siempre. No es estarle pidiendo a Dios tantas cosas. María no dice el Evangelio de Lucas, ni mucho menos el de Juan, que pasaba orando al Padre y pidiéndole, porque humanamente hubiera sido muy cercana a nosotros, se hubiera aprovechado, ¿verdad? Yo soy la madre del Señor, puedo pedirle todo lo que quiera a Dios y Dios me lo va a conceder. No, hágase. Una frase muy linda que me recuerda mucho la relación de María con su hijo fue cuando los invitan a las bodas de Caná. Había unas bodas en Caná de Galilea, el Evangelio de Juan. Y dice la palabra que María se entera que se quedaron sin vino. Y entonces le pide a su hijo. Su hijo nada más le da una respuesta muy fuerte. No tienen vino, le dice María. Y Jesús le responde: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Que un judío le diga a su madre mujer, pues es una falta grande. Y aún así, a pesar de esa falta o de esa posición de este hijo, ¿qué hace María? No le reclama, tiene autoridad para reclamarle, no le reclama. Y le dice a los sirvientes, de nuevo la palabra clave que tenemos que aprendernos: hagan lo que Él les diga. Hagan, no hagan lo que yo diga, no, hagan. Este hágase, nos va a recordar algo muy importante. Estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Estar siempre dispuestos a estar en comunicación con Dios en oración o en meditación o en actos de caridad. Ese es el hágase. Ese es el momento en que nosotros vamos a aprovechar para seguir haciendo ese montón de cosas que ante la presencia del Señor le vamos a agradar a Él. Porque es el hágase, es el que voy a lograr seguir adelante. María viene una vez más a enseñarnos lo que es la obediencia a Dios, el servir a Dios, el llamarnos esclavos ante la presencia de Dios y especialmente a decirle al Padre: hágase. Cuando nosotros vamos a permitirle a Dios que se haga en nosotros su voluntad, es el día que nosotros vamos a renunciar a todo el montón de cosas humanas, materiales, físicas, para empezar a vivir en un mundo espiritual. María era trascendida, María vivía en un mundo espiritual diferente al nuestro. María no solamente fue elegida, que ella fue madre, no solamente fue madre, santitos y santitas, fue obediente, aceptó, no juzgó, no criticó, no cuestionó la voluntad que Dios tenía para ella, ni mucho menos para el ser que iba a morar en su vientre. María, el primer sagrario de Jesucristo. María, la primera que nos enseñó a obedecer, la primera que nos enseñó el hágase, la acción. Yo cuando oro debería aprender, porque también es un proceso, aprender cuando me doblo rodilla delante de Jesús sacramentado y decirle: Señor, hágase en mí según tu palabra. Una vez leíamos a Samuel, cuando Samuel fue llamado por el Señor, Samuel, un profeta menor del Antiguo Testamento, y dice la palabra que dormía en una habitación, y entonces que oyó la voz: Samuel, Samuel. Y entonces él salía corriendo donde Samuel le pregunta: ¿me has llamado? No. Por segunda vez se va a acostar: Samuel, Samuel. Va corriendo. No, va de nuevo. Y entonces el sacerdote, al enterarse espiritualmente que no era él el que llamaba, sino el mismo Dios, le da una respuesta que le dé a esa voz: habla, Señor, que tu siervo escucha.
Habla, Señor, habla, hágase, disponibilidad, servicio, entrega. ¿Qué montón de verbos podemos encontrar en esta persona de María, como en la persona de los antiguos profetas, como en la misma persona de Jesús? El hágase, la obediencia, la entrega, la llamada. Santitos y santitas, si ustedes y yo en nuestra vida, la edad que tengamos hoy en día, si no hemos respondido al llamado de Dios, algo está sucediendo en nuestra vida. Y el llamado de Dios no solamente es a la vida sacerdotal, religiosa, consagrada, no, es a la vida. Dios nos llama a un propósito de vida. Solo Él sabe cuál es el propósito de vida que tiene para nosotros. Pero si solo Él lo sabe, vamos a aprender, santitos y santitas, que entonces tenemos que abrirnos a la disponibilidad, abrirnos al servicio, abrirnos a hacer esa voluntad de Dios que verdaderamente tanto nosotros necesitamos. Dios nos escoge, como escogió a María, de muchas maneras. Nos escoge para ser buenos padres o madres, nos escoge para ser buenos hijos o hijas, nos escoge para ser buenos profesionales, para ser buenos trabajadores, nos escoge para algo importante. La diferencia es que lo que yo haga, cómo lo haga y por qué lo haga, tengo que aprender a esas palabras claves que María me enseñó. Hágase, hagan, llamados a servir, llamados a entregarnos, que es lo más importante que nosotros tenemos que tener el día de hoy. Esa llamada, esa entrega, esa disponibilidad que ustedes y yo tenemos que tener al prójimo, al que me rodee, al que necesite de mí. Esa es la entrega, esa es la vocación. Vocación no es solamente ponerme un traje de sacerdote para poder ejercer un ministerio, que es diferente a una vocación o una profesión, cualquier cosa que sea. Cuando usted aliste su ropa para ir a trabajar, usted se está vistiendo de un profesional. El sacerdote se pone la sotana, el chef se pone su gabacha nueva, el doctor se pone su prenda de doctor, gabacha nueva también, con sus cositas para oír el corazón, que solo mi servir sabrá cómo se llama. Pero, ¿qué tenemos que aprender? Mi vocación es más importante que mi profesión. Es más importante que mi trabajo, es más importante que un montón de cosas que a veces necesito. Vocación. María tenía la vocación de ser la madre del Salvador. Y como madre del Salvador estaba también llamada a ser testigo de aquel proyecto de vida que Dios tenía para cada uno de nosotros, desde aquel momento de la Anunciación hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poquitito sobre la Virgen de Fátima. Es un trabajito que hice ayer, precisamente. Estaba preparando este trabajo porque me gusta mucho el asunto de Fátima, y como les decía anteriormente, hace 3 años tuvimos la bendición de poder estar allá en Lourdes, que bueno, otra vocación mariana también aceptada por la iglesia. Una experiencia lindísima, cuando pasaron, no sé cómo llamarle, si procesión de las luces o cómo, que era la tarde, al caer la tarde, camina con velas hacia el santuario de Lourdes, y aquello era un mar de gente y una experiencia muy bonita. Ayer estaba viendo algo de la historia por un canal, y entonces pasaron que fue la procesión de las luces del año pasado en Fátima, igual que Lourdes, una cosa magnífica, bellísima, y que me llama mucho la atención por el fervor mariano que existe en aquellos pueblos, como existe en Costa Rica y como existe en muchas personas. Intachable, intachable no porque no haya cometido pecado, porque santitos y santitas, si lo cometió o no lo cometió no es asunto mío, ni soy yo quien para juzgarla, pero la que como muchas fue simplemente, la diferencia que tenía más grande era que estaba llena de gracia. La Virgen de Fátima es una vocación de la Virgen María, y la historia de las apariciones de Nuestra Señora, 3 pastorcitos, se realiza en Portugal en el año 1917. Estos hechos y los mensajes de conversión que María les dio a Lucía, Jacinta y Francisco han llegado hasta nuestros días. 3 primos llamados Lucía, Jacinta y Francisco estaban en el campo cuidando de las ovejas, en la zona de Cova de Iría. A mitad de la mañana comenzó a llover. Los niños tuvieron que buscar un refugio para no mojarse. Seguidos del rebaño de ovejas, comenzaron a buscar un sitio para cobijarse. Los pastores, que eran pequeños, de edades muy de niño, fueron ante aquella visión que tuvieron aquel 13 de mayo
en aquella llovizna o aguacero que llamaríamos nosotros por este lado. La Virgen se presenta entre estos pastorcillos. De pronto comienzan a ver una luz blanca que se escondía entre los árboles. Se acercaron y descubrieron que había una mujer vestida de blanco con un rosario en las manos. Era María. La señora les pidió una cosa a los niños. Les encargó que regresaran allí el 13 de cada mes. Los tres estaban asombrados y volvieron rápidamente al pueblo para contar lo que había sucedido. Vean ustedes qué interesante. Una de las cosas que más me llama la atención de esta aparición es que no solamente se aparece una vez. El 13 de mayo se aparece y empieza a aparecerse todos los 13 de cada mes hasta el 13 de octubre del mismo año, 1917. Los niños cumplieron la promesa que les había hecho a María. De hecho, anunciaron más apariciones a sus vecinos. Eran todos del mismo día, el día 13 y de los meses junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, los jóvenes contaron que la Virgen les había anunciado que dos de ellos, Jacinta y Francisco, morirían pronto. Y así sucedió en diciembre de 1918 a causa de una epidemia de gripe española. Francisco y Jacinta cayeron enfermos. Meses más tarde, en abril, Francisco murió. Por el contrario, Jacinta mejoró de la gripe, pero su salud se resistió de nuevo a causa de otra enfermedad, cumpliéndose lo que la Virgen había predecido. Murió el 20 de febrero de 1920. En todas sus apariciones, la Virgen hizo un especial inciso sobre el rezo del rosario y les pidió a los niños que cuando lo rezaran, después de cada misterio, dijeran: oh Jesús, perdona nuestras faltas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todos los espíritus, especialmente los más necesitados de tu misericordia. La Virgen que hizo bailar el sol, que esto es muy importante. La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. En este día se produjo el llamado milagro del sol. Según varias declaraciones de testigos, después de una llovizna, el sol arrojó una luz diferente a la habitual. Algunas de las personas que estaban presentes llegaron a pensar que era el fin del mundo. Además, algunos testigos contaron que el suelo y la ropa, que estaban mojados por la lluvia, se habían secado al instante milagrosamente. Un hecho que lo precedieron miles de personas que, atraídas por lo que contaban los niños, decidieron ir hasta ese lugar para comprobar que era cierto lo que los jóvenes contaban. Uno de los presentes, Juan de Machi, describió así ese momento. Ante los asombros de los ojos de la multitud, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente mirando al cielo, el sol tembló. Realizó inesperados e increíbles movimientos fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó de acuerdo a la expresión típica de la gente. Interesante, porque una de las cosas con la que empezamos hoy fue: esta aparición es aceptada por la Iglesia porque tiene muchos signos, muchas cosas que se han comprobado, que no podemos inventarlas, no podemos sacarlas de una manga. Son cosas que la Iglesia, celosa de estas situaciones, ha mantenido, como el asunto de comprender que para que algo sea probado tiene que haber testigos de cosas sobrenaturales. De ahí que cuando vimos que la Iglesia Romana va a canonizar a alguien, bueno, es todo un estudio de los milagros aprobados o de las situaciones que hayan comprobado que aquella persona, aquel ser, se merezca la canonización, pero porque por medio de su intercesión dogmáticamente romana, verdaderamente haya realizado algo para poder ser parte del número de los canonizados dentro de la Iglesia. Los secretos de Fátima. Según cuenta Lucía, la mayor de los tres, el 13 de julio de 1917, en la cueva de Iría, la Virgen les contó lo que se conoce como la profecía de Fátima. Esta profecía está formada por 3 mensajes. La Santa Sede se los dio a conocer todos ellos durante el pontificado de Juan Pablo II. Según recoge Lucía en unos escritos que recoge un portal de una biblioteca que está en internet, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del rosario para la conversión de los espíritus. Además, también pidió la construcción de una capilla en el lugar de los hechos. Otra de las revelaciones importantes que mostró a la Virgen fue la visión del infierno. María les contó lo que esperaban a las personas después de la muerte, si no se arrepentían. Además, María habló de una guerra que comenzaría durante el pontificado de Pío XI y acertó. La Segunda Guerra Mundial estalló en el año 1939. Hay cosas, santitos y santitas, que nosotros no podemos tapar, como no puede tapar el sol con un dedo.
Cuando una aparición, cuando un mensaje, cuando algo que escuchamos tiene relevancia espiritual primero, y aquella relevancia viene a ser en nuestra vida, en nuestro tiempo, algo palpable o algo visible, aquello le podemos llamar como milagro. Pero los milagros no se hacen de la noche a la mañana, es todo un proceso. El milagro tiene que estar en un proceso de preparación, en un proceso a la persona que viene ese milagro, o en este caso a la localidad del milagro, y también para que aquel milagro sea verídico, que verdaderamente valga la pena tomarle importancia, pues tenemos que saber que no es a todas las personas que un milagro viene, ni mucho menos pretender, que yo voy a ser bueno mañana, entonces como voy a ser bueno mañana, Dios va a hacer un milagro en mí. No, todo depende de la fe, de confiar en Dios, de entregarnos a su voluntad, de aprender a hacer lo que Él nos diga, el hágase en nuestra vida, y especialmente ahora con este asunto que vamos aprendiendo, pues también hay algo importante que tenemos que aprender. Dios hace milagros en nuestra vida en la medida que nosotros nos abramos física y espiritualmente a que esos milagros se realicen. El problema es que nosotros también estamos llenos de mucha cochinada, malos pensamientos, malas acciones, desearle el mal a los demás, juzgar a las demás personas, hablar cosas que no tenemos que hablar, meternos en la vida que no tenemos que meternos. Santitos y santitas, esto ensucia nuestro espíritu y no permite que nosotros también, como aquellos 3 pastorcitos escogidos, o como muchos que han sido escogidos, reciban de parte de Dios las cosas maravillosas que tienen para nosotros. Nos va a costar en un proceso humano llegar a una santidad de limpieza y purificación. Lo que pasa es que yo logro eso en la medida que yo permita purificarme, transformarme y dejar a un lado todas las cosas negativas que hasta hoy yo he permitido. Qué triste es, santitos y santitas, que hay gente que está esperando un milagro para creer. No tengo que estar esperando milagros para creer. Necesito hacer las cosas bien. Yo quiero un milagro, lo tengo todos los días, me levanto con salud, tengo que comer, tengo que vestirme, puedo estar yo solito haciendo mis cosas. Ese es un milagro. La gente cree que milagros es ver levantarse un muerto o sanar un enfermo. No, eso no son milagros. Eso ya es fuerte la posición que Dios permite para que eso exista. Pero un milagro, ver bailar el sol, es un signo. Un signo que no ha pasado en otras apariciones, un signo que la iglesia aprueba, un signo que, como vieron ustedes a Juan de Machi, que dice, yo lo vi, yo fui testigo. Ok, tenemos muchos testigos. Ya en aquel tiempo había medios de comunicación, no como los que conocemos ahora, había medios de comunicación, que habían fotos, ya había un montón de cosas en 1917. Y vean qué interesante que un año después, 1920, tenemos el deceso de Jacinta, importante. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un proceso que nos lleva a que pudo ser más testigo de la presencia de Jesús, a excepción de Lucía, que muere hace unos años atrás. Volviendo a la historia, el Papa Pío XI concedió el 1 de octubre de 1930 una indulgencia especial a los peregrinos de Fátima. Años más tarde, en 1942, Pío XII consagró a la humanidad al Inmaculado Corazón de María. Además, el Papa Juan Pablo II visitó personalmente el lugar de las apariciones en 3 ocasiones. Una de sus visitas fue relevante, fue cuando le entregó a la Virgen la bala con que le habían disparado en la plaza de San Pedro. Más recientemente, Benedicto XVI visitó personalmente el lugar de las apariciones y consagró a todos los sacerdotes al Inmaculado Corazón de María. Por su parte, el Papa Francisco consagró su pontificado a la Virgen de Fátima y en mayo del 2017 visitó el santuario para conmemorar los 100 años de las apariciones. En la actualidad, en el lugar de las apariciones se encuentra el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, un templo hasta el que cada año peregrinan miles de personas de todo el mundo. Qué interesante es tomar esto. Los obispos de Roma, que conocemos como los papas, han dado credibilidad desde Pío XI hasta el Papa Francisco de estas apariciones. Solamente la presencia de un obispo de Roma, del Papa, en alguna de estas circunstancias da aprobación a las cosas que suceden. Entonces vamos a tomar en cuenta que es tan importante esta vocación, segunda vocación aceptada mariana, que vamos a nosotros comprender. Y cómo, vean ustedes que los papas lo que reiteran es el rezo, estar en oración, estar en contemplación. El rosario, ¿qué significa? Es contemplar la pasión, la muerte, la resurrección en los dolorosos, la encarnación, el nacimiento y presentación en los gloriosos, y
en los gozosos, perdón, y en los gloriosos que vemos la resurrección, la venida del Espíritu Santo y la ascensión de María, que es un dogma, pero no deja de ser parte de estos misterios tan importantes. Se llaman misterios porque lo que hacemos es reflexionar todo el misterio de la vida de Jesús, que eso es lo que significan los misterios del rosario que se reza por tradición. Las apariciones de Fátima todas tienen un objetivo. 13 de mayo, primera aparición, les pide que regresen los 13 de cada mes. 13 de junio, Jacinta y Francisco dejarán la tierra pronto. 13 de julio, comparte con ellos el llamado, importante, vocación, profesión, entrega. El 19 de agosto la aparición no se pudo dar el día 13, se dio el 19. El 19 de septiembre invita a presenciar un milagro. Y el 13 de octubre la última aparición, el milagro del sol. Perdón, las otras eran 13 de agosto, 13 de septiembre y 13 de octubre. El secreto de Fátima también se divide en 3 pasos importantes. 1. La división del infierno revela las trágicas consecuencias por falta de arrepentimiento. Pero quiero contarles algo muy importante. Juan Pablo II dijo que el infierno era un estado. Y vieras que me gustó mucho esa visión de Juan Pablo II, porque también en nuestra preparación de espiritualidad, o preparación más allá de este proceso de evolución que llevamos, el infierno es un estado. ¿Por qué? Porque el infierno lo empiezan a construir cada uno de ustedes, las personas que quieren hacer daño, las personas que son malas como la carne pescuezo. ¿Qué es el infierno? Un lugar de tormento, de llanto. El infierno es un lugar donde no vaya a estar en paz. Pero santitos y santitas, tomemos infierno como las consecuencias que yo tengo de los actos negativos que yo permito. Si usted es chismoso, metiche, cuentero, se mete en lo que no le importa, habla lo que no tiene que hablar, está forjando su propio infierno. Simplemente porque Dios, que es amor y misericordia, no va a querer que nosotros, sus hijos amados, perezcamos en un lugar de llanto y de tormento. Pero ustedes, si lo han hecho, o yo en algún momento, yo fabrico mi propio infierno. Infierno, separarme de la presencia de Dios. Infierno, aquí en este plano físico, hacerle daño a las personas. Infierno, saber que alguien necesita de mí y no lo apoyo. Infierno, hablar lo que no tengo que hablar de otras personas. No importa. Infierno, hacer todo lo negativo que no agrada a Dios. Y santitos y santitas, quiero decirles algo un poquitito más fuerte. Infierno es no poder morir y estar trascendido en la presencia del Señor. Eso es un infierno eterno. Puedo esperar que alguien me pregunte, bueno, ¿y cómo sé yo si estoy en el infierno o voy para el cielo? Sus actos me van a decir qué está generando usted en este plano físico. Sus actos me van a decir, no a mí, ustedes no se preocupen por lo que yo piense. Ténganlo por seguro que tampoco me va a preocupar por lo que ustedes piensen de mí, porque yo soy así. Cada uno de nosotros forja su propia salvación o su propia condenación. Haga el bien a las personas, ayude a las personas que quiera ayudar. Si tal vez hace años atrás yo fui malo como la carne pescuezo, qué dicha que Dios me ha dado la oportunidad de estar hasta hoy, porque puedo cambiar todo aquello malo que yo hice. Santitos, cuando usted se mete con el esposo de otra mujer que no es el suyo, se llama adulterio. Eso no está bien delante de la presencia del Señor. Cuando usted le roba el dinero a sus empleados, cuando usted roba tiempo, cuando usted tiene 15 minutos de café y agarra media hora, cuando usted tiene media hora de almuerzo y agarra 2, como hacen muchas personas del seguro, de algunas empresas públicas, cuando usted le grita a un asesor legislativo, como lo hicieron en estos días, personas maleducadas que dicen ser padres de la patria, cuando usted sabe que está y lo sigue haciendo, cuando usted roba las cosas de los pobres y lo sigue haciendo, cuando usted se aprovecha de la fe de las personas y les roba tiempo, dinero, posición, etc., como curas y pastores que conocemos que le han robado terrenos, fincas y edificios a muchas personas. Santitos, eso es forjar el infierno. Nosotros no somos quien para juzgar a las personas, ni somos quien para mandar al infierno a nadie. Nadie manda al infierno a nadie. Dios no manda al infierno a nadie. Eso es mentira. Cada uno de ustedes y yo formamos nuestro infierno, forjamos nuestro infierno. Yo estoy aprendiendo a forjar mi cielo, a forjar mi salvación,
a forjar que el día que yo trascienda este mundo, yo sé que voy a llegar a la presencia del Señor. No porque soy bueno, eso es mentira, estamos en un proceso de lograr ser buenos. Y aún así el joven rico le dijo, maestro bueno, y Jesús lo regañó y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Pero yo en este plano físico estoy forjando ser cada día mejor. No meterme en la vida de nadie, no comentar cosas de nadie. Si alguien viene y me toca la puerta o me llama por teléfono, me manda un mensaje para hablar mal de alguien, primero en el teléfono lo bloqueo, en WhatsApp lo desaparezco y en Facebook, que dicha que existe eliminar. Pero cuando yo empiezo a forjar mi cielo, es cuando cierro mis oídos y mi lengua a las cosas que no tengo ni que hablar ni que decir. Santitos, muchas personas están acostumbradas a meterse en la vida de los demás. ¿Cuántas personas? Aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquel homosexual, aquel este y aquel otro. Y se le olvida a esa persona que tiene hijos, nietos, sobrinos y demás familiares. Ese es el infierno que provocó. Esa es la acción que aceptó. Dios no manda eso. Claro, entendido y anotado quiero que quede. Ay, es que esto que estoy pasando es porque Dios lo permitió. No, señores. En algún momento de su vida, Dios me lo dio por amor, porque lo puso bajo mis pies. En este lugar forjo mi paraíso y soy feliz. Ay, qué Dios más malo con los pobres. No, señores, en la vida no hay pobres. Hay gente que maladministra sus cosas, pero aquí no hay pobres, ni necesitados. Vean ustedes que sale por ahí que la gente se queda sin trabajo y no sabe qué hacer. Vaya a coger café, vaya a hacer algo, vaya a buscar qué hacer. Dijimos la otra vez que hay Uber, y les doy promoción, ¿verdad? Y no me pagan el corte comercial. Hay mucho que hacer. Hoy un amigo vino, que por cierto empezamos tarde también. Hoy un amigo vino a almorzar porque teníamos ganas de vernos. Iba a venir con su esposa, no pude ir con la esposa, pero me llamó la atención algo vacilón. Estábamos hablando de todo un poco y me doy cuenta que simple y sencillamente el hombre sabía hacer algunos trabajos. Y qué interesante, porque en esos trabajos, nos hizo un arreglo aquí de fontanería y que nos salvó la campana. Pero, ¿qué sucede? Que vino a visitarnos y esta visita logró un montón de cosas. Me regalan un momentito. Arriba está el cargador, a la parte de mi cama. Si quieren, me lo ponen porque se conecta por ahí. Gracias. Hoy tengo de asistente allá, porque Isaí, para gloria de mi Señor, está trabajando en Breller. Y bueno, bendito Dios que ya empezamos los trabajos. Corte comercial, ya regresamos. Segundo secreto de Fátima. La consagración del Inmaculado Corazón de María para prevenir la división y pedir la consagración de su Inmaculado Corazón. ¡Qué lindo! Estamos llamados a la conversión. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a cambiar nuestra vida. Porque santitos y santitas, a pesar de que Dios es un Dios de amor y misericordia, también es un Dios justo. Hagamos las cosas bien para que todo salga bien. Hagamos las cosas mal y nos va a llevar. Busquemos las cosas buenas, busquemos hacer siempre el bien, busquemos de una manera especial lograr agradar a Dios. Y agradar a Dios no es esperar que hablen mal o bien de mí, no, es agradar a Dios. Creo ya que hay que sacar esta. Tercer secreto, la visión profética de un atentado escrita por Sor Lucía 18 años después de las apariciones fue leída por varios papas antes de su publicación en el 2000 por Juan Pablo II. Yo siempre he creído que uno de los atentados no fue la bala de Juan Pablo II. He creído yo, Dixon González. Yo siempre he creído que el tercer secreto de Fátima era la caída de la iglesia. Y lo sostengo. Para mí, el tercer secreto de Fátima es la caída de la iglesia. Pero hoy vemos a una iglesia caída. Una iglesia con un sinfín de problemas, de corrupción, de pedofilia, corruptos. Hoy siento que la caída de la iglesia es la mala administración en la base romana, como en las diócesis y en las parroquias. Hoy para mí la caída de la iglesia es la mala administración de los sacerdotes que se aprovechan de su vestidura para aprovecharse de la gente, de niños y niñas. Hoy para mí la caída de la iglesia es grande, revelado actualmente para nosotros, que nos dice
de una forma muy especial y muy fuerte la mala administración que muchas personas están haciendo con respecto a la iglesia. Me dan un minuto para que nos carguen la camarita ahí. Y sí, bendito Dios, que hoy ya Él vino, nos hizo el altar y ahora como camarógrafo y encargado de las cosas raras de aquí. Yo creo que tienes que tenerlo vos un ratito nada más. Gracias. Vuelvo y le repito, para mí, Dixon González, ese es el tercer secreto de Fátima, la caída de ese imperio que el obispo de Roma, Francisco, está llamado de una vocación excelente a llevar esta barca de Pedro, una barca de Pedro que hemos visto en noticias, podemos buscarlo, como cardenales están hasta mandarlos para casa un ratito para que no se arme el escándalo. Esa es la hipocresía de la iglesia. Para mí ese es el tercer secreto de Fátima, la caída de un montón de revestidos, cuellos blancos, que lo que están haciendo es hacerle daño a la iglesia. Floris Sánchez, que Dios la perdone y la tenga gozando de la gloria, que yo sé que está ahorita en Guapiles, pero ella me enseñó sobre Luisa Picarreta, una mujer que recibía visiones de parte de Jesús, que se siguen robando el dinero, como el que quería hacer una bañera de mármol o de oro en Alemania, creo, y que fue tirado de la iglesia. ¿Cómo es posible esas cosas? ¿Cómo es posible que eso suceda? No lo estoy inventando. Pueden buscarlo en Google, pueden buscarlo en multimedia, pueden buscarlo en internet y nos vamos a dar cuenta de la corrupción que ha habido, hay, y si Francisco no se amarra a la sotana, seguirá habiendo. Pero es muy respetuoso también, porque cuando el Papa llama a un sínodo para que los obispos tomen una decisión, por Dios, el Papa es la cabeza visible de la iglesia, puede tomar decisiones. Que le gusta hacerlo mancomunado, colegiado, excelente, lo felicito. Pero se trae a medio colegio cardenalicio en contra de él. Pero lo más vacilón que están en contra de él, habla más del Papa, pero siguen viviendo sus catedrales, sus casas episcopales y viviendo de la iglesia. Porque son un montón de vividores, son un montón de gente que está viendo a ver de dónde agarra para vivir bien. Eso no era el concepto de iglesia que tenía Jesús. Si le preguntáramos a Jesús cuál es su concepto de iglesia. Perdónenme, pero es que para mí es el tercer secreto de Fátima. La Virgen de Fátima tiene países consagrados y hoy especialmente vamos a pedir para este coronavirus tan terrible que estamos pasando. El 25 de marzo del 2020 se celebró la ceremonia de 36 años que el Papa Juan Pablo II consagró ante la Virgen de Fátima al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. La Iglesia Romana renovó la consagración a la Virgen de Fátima y los países fueron España, Portugal, Albania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Guatemala, Hungría, India, México, Moldavia, Nicaragua, Panamá, Paraguay. Pío XI, entre sus otras manifestaciones públicas de simpatía, concedió el 1 de octubre de 1930 una indulgencia especial a los peregrinos de Fátima y de aquí a todo aquel que peregrine a los lugares marianos. Pío XII consagra a la humanidad al Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre de 1942, pleno Halloween. Juan XXIII visitó como peregrino el lugar de las apariciones y más tarde legó un testamento, su cruz pectoral al santuario de Fátima. Pablo VI fue el primer sumo pontífice que visitó Fátima para conmemorar el cincuentenario de las apariciones del 13 de mayo de 1967. Juan Pablo II lo visitó personalmente en las apariciones en 3 ocasiones, 13 de mayo del 82, 13 de mayo del 91 y 13 de mayo del 2000. Benedicto XVI visitó Fátima 12 y 13 de mayo del 2010 y consagró a todos los sacerdotes del mundo al Inmaculado Corazón de María. Francisco consagró su pontificado a la Virgen de Fátima en 2013 y en mayo del 2017 visitó el santuario para conmemorar esos 100 años de las apariciones. Concluyo. Una de las cosas que llevó que esta aparición fuera válida fue porque entre todo lo que vivieron apareció el ángel de la paz. El ángel de la paz que le llevó la comunión a Lucía, Jacinta y Francisco. En uno de los videos que conocemos en la historia, que lo pueden bajar ustedes también, y en un recorte que viene de la historia, se ve la silueta de un ángel dándole la comunión a los 3 pastorcillos. Solamente la presencia de un ángel en una aparición da a toda una institución llamada iglesia la potestad para que aquella aparición sea válida, legal y aceptada. Cuando nosotros nos hablan de un montón de advocaciones, de un montón de apariciones,
Vuelvo y repito desde el principio, la iglesia romana es muy celosa porque si aceptara todas las apariciones que existieran en el mundo, esta carajada se nos volvería muy extraña. Solamente esta aparición de Fátima, por la aparición de este ángel, la aparición de Fátima porque tienen que limpiar el lugar, la presencia del ángel con la comunión para los pastorcitos, que fue lo más relevante, el ángel de la paz que pidió que oraran con él. Dice la historia que él se arrodilló doblando sus rostros al suelo con un impulso sobrenatural. Hicimos lo mismo, dicen los pastorcitos, repitiendo las palabras que le oímos decir: Dios mío, yo creo en vos, yo te adoro, yo te espero, yo te amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Para pedir misericordia, deben ofrecer sus oraciones y sacrificios a Dios Altísimo. Pero, ¿cómo podemos sacrificar?, dijeron los niños. En todas formas que podáis ofrecer sacrificios a Dios en reparación de los pecados por los que Él es ofendido y en suplicación por los pecados. De esta forma ustedes tendrán la paz en este país, ya que yo soy su ángel guardián, el ángel de Portugal. Vean qué interesante que nos pide orar por los pecadores, por la santidad. Quiero concluir este día tan importante que a Julieta Montes la vacilé hoy, que le dije que verdaderamente la aparición es romana, pero me pone que es el día de Fátima, que Dios la perdone. Pero algo importante, el ángel. Oren, textualmente lo dice, por los que ofenden. ¿Cuántos sacerdotes ofenden a Dios? ¿Cuánta gente metida en la iglesia pegándose en el pecho ofende a Dios cuando sale criticando a todo mundo? ¿Cuánta gente que lleva la comunión sale hablando de cómo estaba la casa del enfermo y cómo estaba abandonado el enfermo? Oren, supliquen por aquellos que entre más metidos en la iglesia estén, algunos son más malos